Quiero compartir una palabra un poco siguiendo lo que predicamos el día domingo pasado. ¿Se acuerdan del mensaje del domingo pasado? Hechos 8:1 al 3. Quiero que lo pongamos en la pantalla. Vamos a tomar para entrar de lleno a la palabra de esta mañana. Hechos capítulo 8:1. Dice así: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. ¿Pueden decir conmigo persecución? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Verdad? Vamos a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 1, dice así: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levaduras. Y habiéndoles tomado preso, les puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, punto y coma, pero, ¿pueden decir conmigo pero? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Déjela ahí. Esta fue la palabra que compartimos el día domingo. Cuando uno lee la historia de la iglesia, uno se encuentra que siempre la iglesia ha sido perseguida. No es ahora, siempre. Desde el principio, Caín mató a Abel. Caín era agricultor, Abel era pastor de ovejas. El primer asesinato en la Biblia fue a un pastor. ¿Sabía usted eso? O sea, la primera vez que se mata a un hombre es a un pastor. Esaú persiguió a Jacob. Sus hermanos vendieron a José. Faraón oprimió a los hijos de Israel en Egipto, amargó sus vidas con dura servidumbre. Amalek persigue a Israel en el desierto. Saúl persigue a David. Los filisteos le hacen guerra cuando Israel llega a la tierra prometida a Israel. Siempre, desde el principio, la iglesia ha sido perseguida. Y cuando uno lee esta palabra de cómo Herodes mata a uno de los apóstoles, literalmente lo mató, y eso agradó a los judíos, dice la Biblia. Pero, dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia en cada tiempo? Es que la iglesia es una iglesia que ora a Dios. Ahora, no es solo una oración que se la lleva el viento, no es una oración que no pasa del techo hacia arriba, sino que Dios envía un ángel a liberar a Pedro, por cuanto Dios escucha la oración de la iglesia.
Hay oraciones personales, pero hay una oración que se hace en conjunto. La Biblia dice: si dos se ponen de acuerdo por cualquier cosa. Quiero que veamos el carácter de esta iglesia, porque esta es una iglesia que tiene carácter. ¿Por qué tiene carácter? Porque mientras su líder está preso, es una iglesia que está orando. Si lo aplicáramos al día de hoy, imagínense un líder preso, literalmente la iglesia se desintegra, se separan, se van todos. ¿Por qué? Porque el pastor está preso. Ahora, cuando es injusto, porque no podemos también reconocer que hay cosas que son reales, pero cuando es injusto, Dios se mete en el asunto. Pero Dios quiere que tú y yo oremos. Hay dos tipos de creyentes, uno que son niños y otro que son maduros. La iglesia siempre debe saber y entender que siempre estaremos siendo perseguidos, siempre, desde adentro y desde afuera. Así dijo Pablo. Los problemas no solo son adentro, sino también afuera. Por eso cuando Dios levanta un líder, cuando Dios levanta un pastor, ese pastor debe estar consciente que los problemas los va a tener adentro y los va a tener desde afuera. Un pastor debe entender esto, que cada hombre de Dios que Dios llama, cada hombre que Dios elige, siempre será contado como oveja llevado al matadero. Siempre. Cada hombre que Dios llama, cada hombre que Dios elige, ese hombre de Dios tiene que estar consciente que siempre será contado como oveja que va al desgolladero. Siempre. Yo soy pastor 36 años y durante todos los años ministeriales de mi vida yo he sido perseguido. Y no solo yo, todos los hombres de Dios. Siempre. Siempre seremos perseguidos, siempre. Entonces yo tengo que tener, ¿qué cosa? Carácter, madurez, para poder entender que haciendo lo bueno me tratan mal. Tengo que aceptar, tengo que vivir con eso. Entonces cuando Dios te llama, cuando Dios te elige como pastor para ser un hombre de Dios, tú tienes que entender que siempre serás contado como oveja que lleva al degolladero, que te van a cortar la cabeza, siempre. Entonces en estos años que he sido pastor, en estos años que he predicado, en estos años de conquista, de desarrollo, de crecimiento, sin duda la persecución es atroz. Mira lo que dice la Biblia. ¿A cuánto le gusta la Biblia? Lucas capítulo 6, versículo 26. Lucas capítulo 6, versículo 26. Dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. ¿A quién le gusta que hablen bien de uno? A todos. Todos quieren que hablen bien de ti, que te reconozca que eres un hombre de Dios, que eres una mujer de Dios, que buscas a Dios. Todo el mundo quiere que hablen bien de uno, pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Si usted es un verdadero profeta de Dios, van a hablar mal de ti. Van a hablar mal de ti. Cada pastor, y no solo un pastor, cada ser humano, cada persona, un profesional, siempre guarda su imagen, cuida su imagen. Todos cuidamos nuestra imagen. Ojalá nadie hable mal de ti, ojalá nadie hable mal de tu familia, nadie hable mal de tus hijos, nadie hable mal de ti en tu trabajo. Todos cuidamos nuestra imagen. Mas la Biblia dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros.
Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Yo tengo que entender y estar consciente que cuando Dios me llamó al ministerio a predicar el evangelio, a anunciar las buenas nuevas de salvación, yo tenía que pagar este precio. Y esto estaba en la letra chica del contrato de pastor. El problema es que yo no leí la letra chica, sino que la circunstancia me empecé a dar cuenta que la gente sin conocerme hablaba mal de mí. Y me empecé a dar cuenta cuando empezamos a predicar a través de la radio, cuando empezamos a comprar la radio, cuando empezamos a anunciar el evangelio, cuando empezamos a predicar que Dios no solo salva, sino que también bendice. Se me levantaron unos enemigos que ni los conocía. ¿Cuándo están escuchando esta palabra? Quiero que pongamos, por favor, en el libro Lucas 6, 22 y 23. Lucas 6, 22 y 23. Dice así. Mira lo que dice la palabra. Lucas 6, 22. Estoy enojando. Aquí hay algo que me empieza a gustar, porque a nadie le gusta que hablen mal de uno. Pero la Biblia dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os, número 1, aborrezcan. Número 2, y os aparten de ti. Número 3, vituperen. Y número 4, y desechen vuestros nombres como malo. Chaparro malo. Por causa del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Bienaventurado. La palabra bienaventurado significa dichoso, alegre, feliz. Y Dios me está diciendo en esta mañana, Dios te dice a ti, feliz cuando te odien. ¿Se da cuenta que es distinto el reino de Dios? Dios dice, estate feliz cuando te odien. ¿Cómo voy a estar feliz cuando me odien, cuando me aborrezcan? Porque la palabra aborrecer significa odiar. Cuando te odian. Pero Dios dice, no lo dice el hombre, no lo dice la institución. Dios dice, alégrate, gózate. Quiero que estés feliz cuando los hombres te odien. Mire lo que dice la Biblia. Bienaventurado cuando los hombres os aborrezcan. O sea, cuando te odien, cuando te discriminen, cuando te insulten y cuando te desprestigien. 4 palabras. ¿Cuántos quieren ser pastores? 4 palabras. Número 1, te van a odiar. Literalmente odiar, no les ha hecho nada, pero te odian. ¿Por causa de quién? ¿Por qué te odian? ¿Por qué te discriminan? ¿Por qué te insultan? ¿Por qué te desprestigian? Por causa de Hijo del Hombre, Jesús. ¿Está usted dispuesto a que lo odien, a que lo desprestigien, a que lo insulten, literalmente a lo que lo discriminen por causa de Cristo? ¿Está usted dispuesto? ¿Verdad? ¿Está seguro? Me sorprenden. Estoy anonadado. ¿De verdad? ¿Usted está dispuesto que lo odien? ¿Que lo discriminen? ¿Está dispuesto a que lo maltraten? ¿Está dispuesto a que lo desprestigien por amor a Cristo? ¡Wow! Bienaventurados. Bienaventurados. Bienaventurados.
Mateo capítulo 5, versículo 10. Mira lo que dice Mateo 5:10. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Tú no le haces nada, tú no los conoces, pero te persiguen. Mas Dios dice bienaventurado, otra vez, dichoso, feliz, alegre. Alégrate cuando te persigan por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados. Bienaventurado cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Saben? Me gusta esta mezcla de perseguir y gozo. Esta mezcla de perseguirte, a odiarte, pero gózate y alégrate. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Es tremendo. Porque en las 3 dice bienaventurados, sean felices, gócense, alégrense. Pero en la práctica, en la realidad, cuesta alegrarse. ¿Y por qué cuesta alegrarse? Porque no tenemos carácter, no tenemos madurez. Imagínense, el líder preso, se deshace la iglesia. Esas son las realidades. ¿Por qué? Porque no tenemos carácter, porque no conocemos la palabra, porque no sabemos a lo que nos enfrentamos. San Juan capítulo 15 versículo 18. San Juan capítulo 15 versículo 18. Si el mundo os aborrece, ¿qué significa aborrecer? Si el mundo te odia, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si hay alguien que te entiende es Dios. Si hay alguien que sabe lo que significa el odio, aborrecer es Dios. Dice, si el mundo te odia, sabed que a mí me odió primero. Si usted busca una iglesia que no lo persigan, no existe. ¿Por qué? Porque somos la sal de la tierra y porque somos la luz del mundo. Usted y yo tenemos que ser luz del mundo y sal de la tierra. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Versículo 19. 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo te odia. Porque Dios te eligió del mundo, por eso el mundo te odia. Porque Dios te eligió de entre medio de ellos. Dios te escogió de entre medio de ellos. Por eso el mundo te odia. Porque no Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra, no los eligió a ellos. Dios te eligió a ti. Por eso te aborrecen, por eso te odia. Por eso la Biblia dice bienaventurados. ¡Hey! ¿Cuánto le da un aplauso al Rey de Reyes, Señor de los Señores? Marcos capítulo 10, versículo 28 al 30. Este versículo nos va a pegar en la cabeza. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Diga conmigo, lo hemos dejado todo. Respondiendo Jesús dijo, esta es una palabra de Cristo. Jesús dice, de cierto os digo que no hay ninguno, diga no hay ninguno, que haya dejado casa, hermano o hermana, padre, madre, mujer, hijo, tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casa, hermano, hermana, madre, hijo, tierra. Y esto no me gustó. Con persecuciones. Y en el siglo venidero
La vida eterna. La vida eterna. Hay una versión que dice: recibirás en esta vida 100 veces más, aunque también serás maltratado por tus enemigos. Otra versión dice: recibirán en este mundo 100 veces más, aunque todo ello sea con persecución. Otra versión dice: recibirá ahora a cambio 100 veces más, junto con persecuciones. Me encanta esta palabra. Ahora, en este tiempo, 100 veces más. Ahora, ¿cómo una iglesia es perseguida? ¿Por qué una iglesia es perseguida? Si predica el evangelio, si gana almas para Cristo, si los enfermos son sanados, si los tristes son consolados. ¿Por qué odian esa iglesia? ¿Sabe por qué odian la iglesia? Porque es una iglesia que predica la bendición de Dios 100 veces más. Chao, chao. No, esto no se lo soporto. ¿Por qué persiguen la iglesia? Una iglesia que predica 100 veces más, que cree que Dios es poderoso para bendecirte 100 veces más. Si la Biblia dice caerán 1000 y caerán 10.000 y a ti no te toca, ¿dónde está la diferencia? Si ahora solo son 100 veces más. ¿Dónde está la diferencia? Quiero que conozca a un Dios grande, a un Dios poderoso. Por eso nos odian, nos aborrecen. ¿Por qué? Porque tú y yo creemos que no solo salva, que no solo sana, que no solo te saca del hoyo de la desesperación, sino que también Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de tu vida. Él tiene cuidado de ti. Él te cuida. Él tiene ángeles que acampan a tu alrededor y te defienden. Por eso te odian. Si fuéramos una iglesia que no predicásemos la bendición de Dios, seguramente, al final, aunque nos pescarían igual por otro lado, igual te van a odiar, igual te van a aborrecer. Pero creer que Dios bendice 100 veces más, entre medio de las casas, entre medio de los terrenos, dice persecución. ¿O no? ¿Cómo dice ahí? ¿Entre medio de qué? Entre medio de casas, entre medio de hermanos, entre medio de hermanas, madre, hijos, tierras. Aparece la palabra entre medio, persecución. Por eso mucha gente no quiere la bendición de Dios. No, feliz con lo que tengo. Si hay, gloria a Dios. Si no hay, gloria a Dios también. Porque no quiero que me maltraten. Guardo mi honra. Mi imagen vale más que creer en algo grande. Cuido mi imagen. Poquito, pero bueno. Entonces, yo no puedo renunciar a la bendición de Dios para que no me persigan, porque me van a perseguir por cualquier otra cosa. Si no es por pera, va a ser por manzana, y si no es por manzana, va a ser por uva, y si no es por... No, siempre te buscan. Siempre. Y a mí me han buscado durante 36 años. Siempre. Yo creo que mi Ruth se lo conoce todo Chile, se conoce mi Ruth. Para ver qué tiene. Yo creo que mi Ruth lo sabe todo Chile. Estoy seguro. Estoy seguro. Lo sabe todo Chile. Para ver qué tiene. Tengo puras deudas. Las deudas me encuentro. Pero durante 36 años me han perseguido. Siempre. Y todos. De arriba y de abajo. De adentro y de afuera.
Pero en 36 años uno empieza a aprender cómo actúa el diablo, cómo se maneja Satanás. Entonces uno maneja las situaciones. Por eso la importancia de la oración de la iglesia. Esta semana estamos orando de lunes a viernes, 6 de la mañana, 9 de la mañana. Todos deberíamos venir a orar un ratito que sea. Por último, venga a tomarse un café, pero venga. Pero seremos perseguidos por causa de su nombre. Si yo fuera uno falso, nadie hablaría mal de mí. Si nosotros no tuviéramos nada, nadie hablaría de nosotros. Pero por una cuestión súper rara, este es un país que cuando tú creces, te tiran para abajo. Y eso pasa en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Siempre van a hablar mal. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Entonces, tenemos dos alternativas con este versículo. No quiero nada, pero tampoco quiero persecución. Te van a perseguir por otra cuestión. ¿Por qué no creer que Dios bendice 100 veces más si me van a perseguir igual? Igual. Entonces, vamos al versículo 29, a ver, 29. Del 28. Del 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué dejó Pedro? Pedro dejó una barca. Acuérdense que él dejó la barca y siguió a Jesús. Pero él dice: lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús para gente que dice que lo ha dejado todo? Porque esta no es la respuesta de Pablo, esta no es la respuesta de Timoteo, esta no es la respuesta, sino que esta es la respuesta de Cristo. Él dice: y Jesús respondió y dijo: de cierto digo, o sea, esa palabra de cierto digo significa, esto va a ser así, que no hay ninguno, o sea, esto es para todos. No hay ninguno que haya dejado casa, hermano o hermana, padre o madre, mujer, hijo, tierra, por causa de mí y del evangelio. No es solo por causa de él, sino también por causa del evangelio. La Biblia dice: ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Versículo: que no reciba 100 veces más. Que no reciba 100 veces más. Si quieres se lo cambio al arameo, a lo que sea. Pero simple, que no reciba 100 veces más. Los que hemos dejado todo. Que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo. No allá arriba en los cielos, ahora, aquí abajo. En este tiempo, en la tierra, no dice en el cielo. No dice que las 100 veces más la vas a recibir en el cielo. La vas a recibir en la tierra. ¿Dónde la vas a recibir? En la tierra. Aquí abajo en la tierra. Lo vas a recibir 100 veces más. Pero, ¿cuál es el precio? Persecución. ¿Cuál es el precio? La persecución. Te van a perseguir. Te van a mirar. ¿Con qué zapato andáis? ¿Con qué camisa andáis? ¿Con qué auto andáis? ¿Cuál es la marca del auto? Y te van a mirar así. Te van a perseguir. Si los dientes son postizos o son reales, te van a perseguir. Te van a perseguir. Pues uno tiene que tener, ¿qué cosa? Carácter. Carácter. Para enfrentar las persecuciones de adentro y de afuera. Yo tengo que estar consciente de eso. Si no estoy consciente, no estoy siendo sabio. Si hago tontera, no estoy siendo sabio.
Mira lo que dice 2 Corintios 12:10. ¿Cuándo están recibiendo esta palabra? 2 Corintios 12:10. Hasta en las Islas Caimanes me han buscado. ¿Cómo se llaman los paraísos? Paraísos fiscales. 2 Corintios, dije clarito, 12:10. Dice así, segunda. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades. Diga conmigo, en persecuciones, en angustia. Punto y coma. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora la pregunta, ¿quién puede enfrentar todo eso? Afrenta, debilidades, necesidades, persecuciones, angustia. Pero como comienza diciendo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy, ¿qué es lo que soy? Soy fuerte. Entonces usted tiene que estar consciente que a usted le van a perseguir en su trabajo. ¿Cuántos aquí que son jefes en diferentes áreas no dicen que son cristianos para que no lo persigan? ¿Para qué? Para que no los discriminen. Y la Biblia dice que el que honra a Dios, Dios le honra. Dios le honra. Dios le honra. Dios te va a honrar. ¿Cuántos creen? Dios me va a honrar. Mire, para que usted vea más o menos, y quiero mostrárselo de esta manera, para que usted entienda. Hay una Segunda Guerra Mundial. En esa Segunda Guerra Mundial está peleando Alemania, Rusia, Gran Bretaña, Estados Unidos. Curiosamente, terminando la guerra mundial, termina con un saldo de 6 millones de judíos muertos. Y ellos no están en guerra. Ellos no están en guerra. Y mataron 6 millones de judíos y terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el objetivo? Israel, el pueblo escogido del Señor. De repente hay una pelea en la empresa aquí, pero el objetivo no son ellos. El problema eres tú. Y te va a llegar así. Por eso si usted y yo hacemos las cosas bien, Dios nos guarda. Dios nos protege. Dios lo hace. Entonces, ¿cómo se explica una guerra? Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia, Alemania, China. Pero mueren 6 millones de judíos. Y ellos no están en guerra. Ellos no están peleando la guerra. El holocausto. 6 millones. Pablo está escribiendo. Escribe los 4 libros más extraordinarios de la Biblia. Libro de Efesios, libro de Filipenses, Colosenses y Filimón. Los escribe desde la cárcel. Desde la cárcel está escribiendo. ¿Qué haríamos nosotros si mi pastor está escribiendo de la cárcel? No queremos saber nunca más nada de ese hombre, porque no tenemos el carácter. Porque pensamos que el evangelio solamente es para que Dios nos salve, nos ayude, nos bendiga, cuando hay precios que inevitablemente tenemos que pagar. Inevitablemente tenemos que pagar. Jesús fue perseguido. Jesús fue perseguido. ¿Por qué fue perseguido Jesús? ¿Qué hizo de malo Jesús para que lo persiguiera? Porque la lógica, ¿cuál es la lógica? Que la justicia te persigue porque haces algo malo. Esa es la lógica.
Pero en el reino de Dios te persiguen hasta por si acaso. Te persiguen hasta por si acaso. La pregunta es: ¿qué hizo Jesús? Si Él sanó enfermos, Él libertó a los cautivos, limpió leprosos, resucitó muertos. Pregunta: ¿qué hizo de malo Jesús? ¿Para qué? Para que lo persiguieran. Escúcheme, para que lo persiguieran, para que lo enjuiciaran, para que lo condenaran y para que lo crucificaran. ¿Qué hizo de malo Él? ¿Qué hizo de malo? Nada. Él no hizo nada de malo. Él todo lo que hizo fue bueno. Todo lo que Él hizo fue bueno. Pero lo persiguieron, lo enjuiciaron y lo mataron. Gracias a Dios, al tercer día, no al mes siguiente, no al próximo año, al tercer día resucitó entre los muertos. Al tercer día. Diga conmigo: tercer día. Entonces la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué te persiguen? Sanó enfermo, hizo grandes milagros, predicó con autoridad, atrajo multitudes. Pero sus hechos consternaron a dirigentes religiosos y a la cúpula social, política. Y cuando se junta lo político y lo religioso, que Dios nos pille confesado. Sintieron que sus dominios eran amenazados, porque la gente se iba detrás de Él. Nos peleamos sin escrúpulos. Nos traicionamos sin remordimiento. Robamos sin vergüenza. Y matamos sin contemplación. Es la realidad de nuestra sociedad. Es la realidad de nuestra sociedad. Número uno, nos peleamos sin escrúpulo. A morir. La familia, los hermanos en la iglesia, los bandos que surgen en las iglesias. Nos traicionamos sin remordimiento. No digo se traiciona, nos traicionamos sin remordimiento. ¿Cómo hicieron? La cosa es así, pues. Robamos sin vergüenza. Y número 4, y matamos sin contemplación. Juan 15:25. Mira lo que dice Juan 15:25. ¡Oh! Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me odiaron. Sin causa. Sin causa. Jesús no dio motivo y lo aborrecieron, lo odiaron. Sin motivo. Eso pasa hoy día con la iglesia. Eso pasa hoy día con líderes. Sin motivo los odian. Sin motivo. Sin motivo. Esa es la realidad de la iglesia. Esa es la realidad. Que no hay ni un motivo y te aborrecen. ¿Y por qué te aborrecen? Por causa del nombre de Jesucristo. Por causa del nombre de Jesucristo. Primera de Juan 3:15. Me quedan 5 minutos. Primera de Juan 3:15. Dice así. Mire lo que dice la Biblia. Primera de Juan 3:15. Primera de Juan. ¿Quién está en la nombre y grado? Que se haya disciplina.
Mira lo que dice la Biblia. Todo aquel, diga conmigo, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. O sea, ¿qué es lo que significa aborrecer? Odiar. Todo aquel que odia a su hermano, a su hermana, es homicida. Punto y coma. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, ni permanece en él. ¿Cuántos quieren vida eterna? Como decía la palabra de la mañana, ama a tu hermano. No solo ama a Dios. Si yo amo a Dios, por ende voy a amar a mi hermano, porque el amor de Dios se va a ver reflejado amando a mi hermano. Pero la Biblia dice, todo aquel que odia a su hermano, tenéis que amarlo, te guste o no te guste. ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres permanecer en él? Tenéis que amar. Tienes que amar. Pero que usted no sabe, pastor, lo que me hizo. Tienes que amar, eso es lo que dice la Biblia. Dios no va a respaldar tus ideas, Dios no va a respaldar tus sentimientos, Dios no va a respaldar tus lágrimas, Dios no va a respaldar tu dolor, Dios va a respaldar su palabra. Dios va a respaldar su palabra. Y su palabra dice, todo aquel que odia a su hermano es homicida. ¿Qué es lo que es? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Que Dios nos ayude. La causa ennoblecerá el sufrimiento. No lo entendió. Yo tampoco, pero lo escribí igual. Vamos con los últimos versículos. Mateo capítulo 24, 7. Mateo capítulo 24. ¿Cuántos quieren conocer las señales de los últimos tiempos? Señales de los últimos tiempos. Ponga atención, por favor. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. ¿Lo estamos viviendo eso? ¿Sabe usted que ayer un chico se metió a un supermercado en Estados Unidos y mató 20 personas? Y dejó otros 50 heridos. Una persona. Imagínese, usted va al supermercado, va al Jumbo. Usted va a comprar feliz, va con su tarjeta a comprar al Jumbo y de repente ¡pah! El problema que lo que pasa en Estados Unidos y en Europa, a Chile llega después de 10 años. Porque son los países desarrollados. Nosotros estamos en el subdesarrollo. Ahí los dejé loco. Sigamos 8. Todo esto será principio de dolores. O sea, ¿qué significa eso, pastor? O sea, ¿no vienen tiempos mejores? No. Yo quisiera que vinieran tiempos mejores. Quisiéramos que vinieran tiempos mejores. Y imagínense, de repente uno ve una película y está viendo una película y de repente dice que esto de las trata de mujeres, que toman niños, se los quitan a los padres, se los sacan de un mall, se los quitan, los llevan y al otro día están en otro país, los desarraigan de su familia. Digo yo, ¿cómo puede existir eso? Cuando uno tiene nietos, imagínese, yo tengo nietos, 7 nietos. Usted tiene nietos que de repente le quitan a un hijo y usted no sabe dónde está. Usted no sabe un nieto dónde está y no sabemos. Y eso va en crecimiento. Al otro día están en otro país. Y usted dice, ¿pero cómo? Todo esto será principio de dolores. Versículo 9. Entonces os entregarán, quédate ahí, a tribulación. ¿A quién nos van a entregar? Ya pasa. Se dio cuenta y siquiera lo miré. Entonces os entregarán a tribulación y o sea, no se conforman con tribular, con que estés tú en tribulación, que estés angustiado. La meta de ello es
matarte. Y seréis odiado, porque me gusta más la palabra odiar que aborrecer, porque encuentro más fuerte la palabra odiar. Como un hombre de Dios, una mujer de Dios puede odiar si tiene el amor de Dios. Y dice, ¿cómo? Entonces os entregarán a tribulación. Os matarán, seréis aborrecidos en toda la gente por causa de mí, por causa de mi nombre. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces. Ahí es lo que yo digo. Oye, el pastor no está en la cárcel. ¿Hay culto el martes? ¿Hay culto el jueves? Porque muchos tropiezan al no haber carácter, al no entender que somos contados como ovejas al matadero todos los días. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Por eso debemos cuidar que esta iglesia sea una iglesia sana. Jesús tuvo una iglesia de 12. Uno lo traicionó, uno lo vendió por 30 monedas de plata, y su iglesia eran de 12. Imagínense donde hay miles. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Sigamos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a pocos. Y uno dice, qué bueno que son a pocos. No, la Biblia dice engañarán a muchos. Porque a veces nosotros creemos más la palabra de un profeta que la Biblia. Y engañarán a muchos. Y el último versículo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No dice se apagará, pero se enfriará. Porque se multiplicó la maldad. ¿Qué se multiplicó? La maldad. Último versículo, San Juan 15:12. San Juan 15:12. Ponga atención. Ya estamos terminando. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Versículo 3. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hubo un amigo en el Antiguo Testamento, Abraham. Abraham era amigo de Dios. Dios nos dice esta mañana, ustedes son mis amigos. Él es nuestro amigo. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos complejos, vivimos, pero Dios es grande y Él nunca te dará una carga mayor de la que tú puedes sobrellevar. Te van a perseguir, pero Dios será mayor, Dios será más grande, Dios será más extraordinario. Que suba el coro. Dios será grande, Dios será extraordinario. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Él no te dejará huérfano. Él no te dejará huérfano. Yo he estado 36 años como oveja al matadero. 36 años. Por palabras, por buena palabra, por una palabra del Señor, tenemos que ser llamados del Señor. Si no, no se meta, porque el que lo llamó lo va a proteger, el que lo llamó lo va a guardar, el que lo llamó
lo va a cubrir. El que lo llamó. No se meta solo. Deje que Él lo llame. Porque si Él lo llama, está cubierto para que nadie lo toque. Quiero que se ponga de pie, por favor. La semana pasada, el lunes, junto con David, la PAME, almorzamos con el pastor Cachluna en mi casa. Y yo le hice la pregunta, le dije: pastor, ¿por qué en la persecución en Jerusalén los apóstoles no huyeron? Dice que ¿se acuerdan que leí la palabra? Dice: los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero todos fueron esparcidos. Y yo le pregunté a él: pastor, ¿qué piensa usted de ese pasaje bíblico? Y él me dijo: lo que pasa es que los apóstoles son los generales de Dios, y los generales no huyen. Ellos no huyen. ¿Cuántos quieren ser generales? Los generales no se fueron de Jerusalén, se quedaron, y la iglesia fue perseguida en Jerusalén, pero ellos se quedaron. Tremendo eso, ¿eh? Dice que toda la iglesia fue perseguida, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Amén.